Bienvenidos a nuestro segundo capítulo del podcast Laboralmente Hablando. Este día les traemos una temática muy especial. Vamos a hablarles sobre los sujetos del derecho laboral. Para hablar sobre este tema nos acompañan Ligia Monroy, Elmer Menéndez, Adriana Alvarenga, Genaro y yo, quien seré su anfitriona, Yarixa Yosabet. Antes de empezar a hablar temas conceptuales y así, sabemos que el derecho laboral es algo que se vive día a día en la realidad del país y no es algo que solo se estudia o se lee en libros. Pero antes de todo, yo les tengo una pregunta. ¿Ustedes creen de que un trabajador sabe que está protegido por la ley y que tiene derechos, aunque él no haya firmado un contrato físico? Yo considero que la mayoría de los trabajadores no. La mayoría piensa de que necesita, para validar sus derechos frente a la figura de un patrono, necesita de un contrato escrito físico, y de lo contrario sienten de que no tienen ningún aval de que ellos como tal son trabajadores. Entonces, pero, sin embargo, el derecho laboral no valora tanto la forma en la que se establecen las condiciones laborales, sino más que todo en cómo se lleva a la práctica. Sí, como lo comentaba mi compañera, aparte de eso, creo que otro punto bien importante a veces es las denominaciones que los patronos le dan a los trabajadores. Por ejemplo, hay muchas ocasiones donde se ven casos de que les dicen tú eres un ayudante o tú eres un trabajador temporal o tú vas a estar aquí por un momento. Entonces ellos, al ver de que realmente no tienen algo físico que los respalde, como comentaba mi compañera Ligia, pasa eso de que ellos creen o pretenden de que no tienen ningún derecho o que no hay nada físico que los respalde. Entonces creo que una de las cosas también que causa esa confusión es esas denominaciones que los patronos le dan a los trabajadores, por lo que ellos se sienten quizás indefensos o que no están protegidos o que se sienten vulnerados, pues porque no hay nada físico que los respalde. Yo, compañeros, considero que eso es bastante grave, pero de hecho el derecho laboral nace justamente para proteger al trabajador, que yo creo que en este caso, en relación laboral, el trabajador es la parte más débil. En mi caso yo siento que por eso es importante identificar los sujetos del derecho laboral, ya que a raíz de eso nacen los derechos, las obligaciones y los mecanismos de protección hacia el trabajador. Ahora entrando en temas más conceptuales, me gustaría, Adriana, que nos brindaras una definición de lo que es un trabajador, pero no desde el punto de vista desde la ley, sino desde la realidad social en la que vivimos. Pues mira, realmente en la realidad podemos definir el trabajador como una persona que presta sus servicios para otra, dando así su fuerza de trabajo, y esto puede ser de manera personal y siempre está eso de que es de manera subordinada y remunerada. Entonces podemos definir al trabajador como esta persona que se presta para los demás y que a cambio recibe un salario. Como lo comentábamos al inicio, no siempre en la realidad, porque recordemos que existen dos mundos, el mundo del deber ser y el mundo del ser. Entonces realmente sí debería de existir siempre un contrato físico que respalde a los trabajadores, que no se vulneren sus derechos, garantizando todo lo que sabemos que es de ley. Sin embargo, en el mundo del ser, en el mundo de la realidad, esto no siempre sucede. Entonces podemos ver de que a veces los trabajadores dan este servicio, prestan sus fuerzas a cambio de salarios que realmente no están acorde a las necesidades que hoy en día en la realidad actual se presentan. Entonces, de esta manera es como más o menos podemos definir qué es los trabajadores y cuáles son en verdad las condiciones que se viven en la realidad actual en nuestro país, sobre todo. Siento que tomaste un punto bastante importante, que de hecho es algo que les quiero preguntar. Adriana nos comentó, se enfocó mucho en la parte de la subordinación. ¿Por qué creen que el derecho laboral toma tan importantemente este punto? Yo siento que la subordinación demuestra lo que es que el trabajador no puede trabajar libremente, ya que recibe órdenes
tiene horarios y también controles, lo que genera desigualdad frente al empleador. Sí. Ok, entonces les voy a decir un caso hipotético, que aunque la verdad hipotético no tendría mucho porque lamentablemente es una realidad que muchas personas viven en el país. Ok, supongamos que una persona realiza labores, presta su trabajo, cumple un horario de lunes a sábado, digamos, devenga un sueldo y recibe órdenes de cómo, cuándo y dónde realizar su labor. Pero al preguntarle a su jefe, le dice de que no está trabajando en sí en la empresa, no es un trabajador, sino de que está prestando sus servicios profesionales. ¿Cómo analizaríamos esta situación nosotros? O sea, ¿de verdad creen que está prestando sus servicios profesionales o en realidad es una relación laboral encubierta? Independientemente de cómo el patrono denomine a esa prestación de servicio profesional por parte del trabajador hacia su persona, para el derecho laboral, ante la existencia de esos factores que mencionaste, de la subordinación ante el recibimiento de órdenes, el trabajador asistiendo a horarios ya preestablecidos precisamente por el patrono e incluso recibiendo un pago, una remuneración por esa prestación de servicios periódicamente, son aspectos que nos permiten ver que en efecto estamos frente a una relación laboral. No importa si el patrono lo califica como tal o no. Yo creo que aquí es precisamente donde cobra importancia el principio de la primacía de la realidad, que es uno de los pilares fundamentales del derecho laboral, en el cual dice que cuando hay contradicción entre lo que sucede en el trabajo y lo que dicen los papeles, debe prevalecer los hechos que han pasado ahí. Yo siento que aunque formalmente se hable de un contrato de servicios profesionales, si en la práctica existe lo que es la subordinación y dependencia, el derecho laboral lo que hace es intervenir para proteger al trabajador y reconocerle todos sus derechos. Exactamente, por eso es que es la frase de que siempre pesa más la realidad que el papel físico en sí. Ahora toquemos otro punto que es clave en esta temática que estamos haciendo. Vamos a hablar sobre el empleador. Ustedes saben que se llama un concepto un poco más complejo. Sí. Adriana, decinos vos, ¿qué crees que es el empleador para vos? Claro, mira, adentrándonos un poquito más en el tema, como vos lo mencionabas, está el tema del empleador, al cual lo podemos definir como aquella persona que tiene bajo su subordinación o bajo su cargo o bajo su mando a diversas personas, y estas personas brindan, ya sea directamente para él o para una empresa, su fuerza de trabajo, su tiempo a cambio de un salario. Entonces, esta es la persona que está como en la máxima cúspide de la subordinación, porque es quien te da las órdenes, quien te dice qué tareas harás, cuándo, dónde, cómo, y casi siempre la persona que está a cargo de supervisar cómo es que se mueve todo dentro de su empresa, si es que ese es el caso, o dentro de su negocio, si es que ese fuese el caso también. Entonces, pues podemos definir, para irnos adentrando al tema y tener o manejar bien el concepto, que el empleador pues es la persona que tiene bajo su cargo demás personas que le brindan su fuerza de trabajo, como ya lo mencionábamos en muchas ocasiones, a cambio, claro, del salario. Sí, exacto. ¿Y ustedes creen de que un empleador sabe todas las obligaciones que tiene frente a los trabajadores, o creen que él simplemente los contrata y no le importa? Sí, pues fíjate que este es un tema bastante debatido, porque los trabajadores no siempre tienen 100% presente todas las obligaciones que conlleva la contratación en dicho puesto de trabajo. Entonces, muchas veces ellos se limitan a hacer lo que se les ha pedido, o lo que más o menos se les ha explicado, o lo que ellos han visto mediante su tiempo laborando en ese lugar. Entonces ellos van como siguiendo esa línea de que lo que los demás trabajadores hacen, pues eso yo también lo hago. Y recordemos de que no siempre es el mismo cargo que se desarrolla dentro de un puesto de trabajo que dentro del otro.
Entonces, quizás podemos determinar de que no todos los trabajadores tienen como esa capacidad de deducir o de que les quede realmente claro y estar 100% conscientes de cuáles son sus obligaciones dentro de la empresa o dentro del cargo que se les ha asignado en dicha empresa o en dicho emprendimiento, en dicho negocio. Entonces muchas veces esto es lo que sucede. Como ya mencionaba mi compañera, el empleador muchas veces para reducir costos comete muchas injusticias y normalmente hay un conflicto laboral. Recordemos que el empleador muchas veces tiene una posición como de que como él manda, él pone las condiciones de trabajo y comete muchas injusticias. Entonces el derecho laboral lo que intenta es que en ese desequilibrio intenta corregir todas las injusticias que se provocan en ello. Yo siento que por eso el incumplimiento de las obligaciones patronales es un problema legal, también social, ya que afecta la estabilidad económica y emocional del trabajador. Sí, pero también ante ese panorama de desequilibrio en el que se encuentra un trabajador con respecto al patrono, el derecho laboral también proporciona mecanismos de protección. Por ejemplo, proporciona lo que pueden ser inspecciones laborales o incluso procesos judiciales. Ya hay preestablecido el cómo incluso se puede incluir pruebas de que si existe o no existe esta relación laboral, independientemente si existe o no un contrato físico escrito, que es lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Entonces, el derecho laboral sí funciona como una capa protectora ante ese desnivel que existe como de figuras en esa relación laboral. Exactamente, todas estas opiniones nos demuestran de que el derecho laboral no parte de la idea de que existe una igualdad de condiciones, sino que se sabe de que hay una gran desigualdad, donde el empleador es el que tiene la mayor relación de poder y el trabajador es el que está en un nivel más bajo. Por todo esto es que el derecho laboral busca proteger a ambas partes, brindándoles oportunidades para que estos puedan tener derechos y obligaciones. Ok, ya hablamos de cómo un empleador contrata a un trabajador particular y todo eso. Pero dígame en un supuesto en donde es una empresa familiar. Entonces varios integrantes de la familia laboran en conjunto diariamente. ¿Creen que esto funcione, sea legal o no? Pues fíjate de que realmente esto es algo que pasa mucho en la práctica, quizás pasa muchísimo más de lo que nosotros podríamos imaginarnos. Y pese a de que esto es tan común y es tan recurrente, no está 100% regulado el hecho de que cuando una empresa o un negocio o un emprendimiento familiar funciona con muchos miembros de la familia, no existe realmente, notoriamente, como esta relación de subordinación. Porque recordate que al ser familiares, cabe como la posibilidad de que no se denoten al 100% cuáles son tus obligaciones o cuáles son tus derechos, porque queda como en esa familiaridad, como en esa amistad sobre todo. Entonces, no está en esa relación laboral 100% demarcado cuáles son tus funciones, cuál es tu cargo y qué es lo que tenés que desempeñar dentro de ese cargo que se te ha impuesto. Entonces, esas relaciones son bien variantes, son bien fluctuantes, porque muchas veces pasa eso de que por la confianza llegas tarde, o que por la confianza, mira, dame este día libre. Entonces, todas esas situaciones como que interfieren un poco en la relación de que sí se vive en una relación más formal entre particulares, porque recordad que entre particulares no existe esta confianza, y dentro de lo familiar, dentro de la amistad, pues sí la existe. Entonces quizás esto daña un poquito esa relación o distorsiona un poco esta relación, lo cual no pasa con los particulares. Entonces es bien importante y es bien curioso este punto que hemos tocado. Es cierto, por eso es que siempre dicen que no hay que mezclar lo personal con lo laboral, porque realmente, en mi opinión, no es algo que vaya a funcionar. Trabajar con familiares es un tema bastante complejo realmente. Pasemos al siguiente punto. Vamos a hablar sobre los sindicatos. Muchas veces los trabajadores, cuando están laborando en una empresa y pasa algún problema,
tienen mucho miedo a quejarse y de actuar de manera individual, por miedo que los corran, de que les levanten sanciones o que les descuenten alguna parte de su salario. Por eso ellos deciden mejor actuar de manera conjunta. Ahí ellos ya se sienten como fuertes porque hay como una relación más estable. Por eso quiero saber qué opinan ustedes de este tema de los sindicatos. Precisamente de este papel de los sindicatos les permite a los trabajadores como figuras individuales de poder organizarse mejor, pero todo para un bien en común, que son mejores condiciones laborales. Y obviamente el patrono, y tanto el patrono como la sociedad, tiene demasiada estigmatización con respecto a estas figuras. ¿Y ustedes creen que en El Salvador realmente y plenamente se respete la libertad sindical? Desde el punto de vista legal sí están reconocidas y protegidas, pero muchas veces en la práctica hay obstáculos o, por ejemplo, presiones o despidos injustos o, por ejemplo, amenazas que si llegas a tal hora te descuenta el séptimo, por ejemplo. Y también yo creo que a veces viendo todo lo que nosotros mismos pues hemos expuesto de la realidad, y es algo de que siempre hay un caso que uno llega a conocer de que se dan estas situaciones. Entonces, luego de haber escuchado pues todo esto, te das a la tarea de pensar de que el derecho laboral realmente no se rige solamente por cuestiones escritas, solamente por legislaciones, por leyes, por reglamentos, sino de que también es de suma importancia que exista una lucha social activa, porque como te decía al inicio, existen condiciones ideales que se deberían de seguir dentro de estas relaciones laborales, que estos sujetos laborales deberían de seguir, pero de que no siempre se cumplen al pie de la letra. Entonces, la realidad de la actualidad de nuestro país es totalmente diferente. La realidad es esta, la que cada uno de nosotros hemos planteado, o lo que vos comentabas en el caso, creo que todos conocemos un caso así. Entonces, creo que es de ponerle mucho énfasis a la importancia de no solo regular estas acciones en lo escrito, sino de que esté esa lucha social constante y activa siempre. Y pues que esta es la función de los sindicatos, es como este movimiento que ellos tienen de querer luchar activamente por los derechos y que no se vulneren todo lo que pues ya se está escrito en el contrato y muchas veces lo que no. Entonces creo que es de suma importancia que los sindicatos siempre estén presentes en los lugares de trabajo, porque son quienes velan por los derechos de todos en conjunto. Pero ahí está un pequeño detalle. Cuando en las empresas se empiezan a formar los sindicatos, muchos de los trabajadores empiezan a tener miedo de poder perder su empleo por meterse a ese sindicato. ¿Qué nos dice esto sobre las relaciones de poder? Yo siento que todavía hay un gran desequilibrio entre el empleador y el trabajador, ya que el derecho laboral lo que busca es corregir esa desigualdad. Para continuar con la temática, vamos a hablar sobre los sujetos procesales. Me gustaría que alguno de ustedes, tú Genaro, dinos, ¿cómo definirías a los sujetos procesales? Yo siento que los sujetos procesales aparecen cuando el conflicto laboral ya no resuelve lo que es internamente y llega a los tribunales. En este punto ya no solo interviene el trabajador, sino que también el empleador, el juez, los abogados y en algunos casos las autoridades administrativas laborales. ¿Por qué creen ustedes de que, bueno, retomando el punto que dijiste, ¿por qué creen ustedes de que el proceso laboral es más rápido que otros procesos? Pues mira, fíjate que yo considero de que esta celeridad en el proceso se debe a que del sujeto del derecho laboral, que es el empleado, no se deriva solamente un derecho, sino que se derivan muchísimos más. Por ejemplo, el derecho a una vida digna, el derecho a la alimentación, a la ropa, a la vivienda, al estudio. Recordad de que en la vida, en la realidad, en la actualidad, un empleado tiene detrás de él una familia a la cual pues sostener. Entonces creo que nuestra normativa, nuestra legislación
toma mucho en cuenta eso, toma mucho en cuenta el hecho de que el trabajador tiene bajo su cargo, bajo su responsabilidad, saldar todas estas ocupaciones mediante el sueldo que él devenga de ese trabajo. Entonces, por eso es que se le da como tanto énfasis o tanta celeridad al proceso, porque una familia no puede pasar cierta cantidad de tiempo en todo lo que dura un proceso común o un proceso ordinario sin una fuente de ingresos, porque de esa fuente de ingresos, como te comentaba, es de donde se sustenta para alimentos, si en dado caso hay hijos en la relación, pues para los estudios, para la educación, para el techo donde viven. Y no solo eso, sino que hay muchísimos más gastos que se deben de subsanar en un hogar. Entonces, por esto es que está esa rapidez en cuanto las autoridades administrativas del derecho laboral actúan muy rápido en ese tipo de situaciones, porque saben de que existe como esa situación crítica que tiene el empleador de saber de que debe de saldar muchísimas cosas más, y por eso se le debe dar una resolución rápida a esta situación. Respaldando lo que has dicho, Adriana, es por eso de que el derecho laboral tiene un enfoque más humano y más protector, porque ya venimos hablando de que el trabajador frente al patrono está en una situación de vulnerabilidad, de desequilibrio. Entonces, una vez termina esa relación laboral por X o Y motivo, vuelve a estar en una situación de vulnerabilidad, pero mucho más riesgosa, porque independientemente sea o no sea solo él, o sea, tenga familia o no tenga familia, es una persona que está subsistiendo a base de ese sueldo, y deja de existir ese sueldo, vienen más gastos precisamente cuando se presentan un tipo de proceso judicial que siempre busca protegerlo, pero incluso es a sus costas económicas que se lleva a cabo esto. Continuando con el siguiente punto que tenemos en la lista, vamos a hablar sobre los representantes patronales y los intermediarios. Elmer, dinos, para ti, ¿qué son estas figuras? Para mí, los representantes patronales son personas que actúan no necesariamente como dueños de la empresa, sino con funciones. Por ejemplo, ya sea administrativas, o en este caso podrían ser, por ejemplo, de supervisión. Un ejemplo de ello podría ser, déjame recordar, podrían ser los supervisores, las personas de recursos humanos, los jefes de piso. En este caso, muchas veces los supervisores toman atribuciones, y yo pienso de que se creen incluso más, como si ellos fueran los dueños de las empresas. Y eso a veces se olvidan de dónde ellos vienen, porque ya me ha pasado anteriormente. En el caso de recursos humanos, está encargado de dar horarios, de entrevistar a los empleados, y muchas veces ellos comunican despidos. ¿Ustedes creen realmente que un trabajador puede distinguir eso que dice Elmer, cuando una orden viene de un empleador y cuando viene de un representante patronal? Fíjate que comúnmente sucede esto de que los trabajadores muchas veces no saben distinguir de quién viene realmente la orden, por lo que Elmer mencionaba, de que estos se toman tantas atribuciones que llegan a confundir a los empleadores. Entonces los empleadores no saben discernir de qué persona es la que en realidad les está dando la orden. Entonces por esto sucede de que ellos no caen en cuenta o realmente no diferencian de quién viene la orden, y por eso a veces suceden estas situaciones donde deciden no obedecer o no acatar la orden porque piensan que se les está dando una persona distinta a la que en realidad es. Entonces, por esta confusión, ellos quizás deciden simple y sencillamente no obedecer, o al contrario, si obedecen, pues obedecen no al 100% a cómo se les ha dado la orden, por la misma situación de que no están 100% conscientes de quién es quien en realidad se les está dando. Entonces, en la práctica sí sucede mucho esta confusión, porque se toman de más estas atribuciones que realmente no les corresponden. Más allá de cómo actúan las cosas en la realidad social, ya jurídicamente hablando, la ley establece la importancia de distinguir de que el representante actúa en nombre del empleador
aunque no sea el dueño, precisamente para, primero, delimitar las funciones. Segundo, en caso de que, por ejemplo, hay algunos casos en los que suceden despidos, y pongamos el ejemplo de que fue por el hecho de hacer algo mal, pero algo que hizo mal fue por una orden recibida. Entonces, por eso es la importancia de delimitación de estas personas y de sus cargos, porque así se le atribuye correctamente la responsabilidad y bajo a esta responsabilidad la sanción, que no siempre tiene que ser un despido. Entonces, ¿qué pasaría si ese representante que mencionas actúa de forma abusiva o de forma arbitraria frente a los trabajadores? ¿Hay alguna sanción, o como el empleador es la relación máxima de poder y sabemos que hay una relación desigual, pues entonces, ¿qué pasaría? Yo siento que ahí el empleador sigue siendo lo que es responsable, porque el representante no actúa a título personal, sino como extensión del patrono. Exacto, yo pienso que el derecho laboral nace para proteger la parte indefensa, en este caso el trabajador. Aunque muchas veces en las empresas uno le echa la culpa al otro, por ejemplo, eso lo hizo el supervisor, o fue culpa de este y de este, como quien dice, se pasan la pelota de uno al otro, siempre tienen que hacerse responsabilidad de lo que han hecho. Ahora pensemos en esto. Hay empresas que lo que hacen para evitar que haya una relación directa, tanto empleador como trabajador, lo que hacen es disfrazar la relación. Entonces empiezan a contratar por medio de un intermediario o una tercera persona. ¿Con qué fin creen que hacen esto? ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad de disfrazarlo? Si al final va a ser una relación laboral. Meramente buscan desde su complejo de superioridad, porque siempre terminan siendo superiores frente al trabajador, evadir responsabilidades. Por ejemplo, la parte de las prestaciones, las indemnizaciones o incluso las afiliaciones al seguro social, porque independientemente ellos no les importa si el trabajador o no llegue a estar bien o no, simplemente van a estar buscando su bien. Y económicamente hablando, eso les representa mucho mejor a ellos no estar gastando en eso. Sí, fíjate, otro punto por lo que yo considero de que ellos optan por este mecanismo es el hecho del despido. Ellos buscan disfrazar esta situación de esta manera para poder tener una mayor facilidad de despedir a las personas, por lo mismo que tocábamos en el punto anterior, de que al cometerse un despido y haberse cometido estas contrataciones por terceras personas, el empleado tiene esta confusión de no saber a qué persona reclamarle. No sabe si reclamarle directamente a la tercera persona que lo contrató, o si reclamarle al jefe inmediato que tenía en ese momento, o al jefe de planta, como lo comentaba mi compañero Elmer, de que muchas veces están puestos en las empresas. Entonces sucede esto de que al despedirse la persona no tiene la seguridad de hacia quién dirigirse. Entonces yo considero de que lo hacen con esta doble intención de querer confundir al empleado y de querer disfrazar estos despidos mediante terceros, como te lo mencionaba, no sabiendo realmente de quién es la responsabilidad de dicho despido. Sin embargo, lo que la ley establece es que el empleador real, es decir, quien se beneficia de lo que es el trabajo, sigue siendo responsable. Esto demuestra nuevamente que el derecho laboral prioriza la realidad sobre las apariencias. Bueno, ya para terminar y ir cerrando, hagamos unas conclusiones. Ya que ya estudiamos los sujetos del derecho laboral, los individuales, los procesales, los colectivos y todos, quiero que reflexionemos. ¿Por qué creen que esta rama del derecho es tan distinta a las demás? Fíjate que esta rama del derecho tiene ciertas características que se hacen diferenciar de las demás ramas, y una de las más esencial es que esta rama siempre va a proteger la vulnerabilidad o la parte más débil de la relación, que como lo mencionamos en todo el podcast, es pues la parte trabajadora, el empleado. Entonces quizás por esto se diferencia, porque otras ramas no siempre priorizan
puntos, como lo mencionábamos, la celeridad del proceso, sino de que podemos ver en otras ramas como el proceso se dilata o se tarda en verdad un tiempo muy considerable, cosa que no pasa en el derecho laboral. Entonces creo que estas son características bien propias de esta rama, las cuales hacen de que se distingan de las otras. Entonces creo que sí, esta es como una de las principales conclusiones que podemos llegar luego de todo lo que hemos hablado, y es que el derecho laboral es muy único realmente, porque vela siempre, como lo mencionaba Ligia, por el lado humano, por el lado de los derechos fundamentales, por el lado de las necesidades de las personas, y no tanto por el lado de las necesidades o de las obligaciones o de los derechos o de las empresas, sino que siempre va más orientada a lo personal, a lo humano, a las personas. Entonces creo que esto es algo que no se ve en ninguna otra rama del derecho, sino que solamente en el derecho laboral. Busca más proteger, en eso tenés mucha razón. Sí, precisamente en eso radica su enfoque humano y su enfoque social, porque no solamente es hasta el momento en el que el trabajador llega en un punto en el que está en un litigio contra el empleador, sino de que desde el inicio, desde que se establece en su contrato, se establece en su contrato ciertas horas de tanto de almuerzo, de trabajo, el salario. Desde ese punto que comienza la relación laboral, el derecho laboral ya está presente ahí, protegiéndolo. En el transcurso ya hablamos sobre cómo los sindicatos están presentes para poder prevalecer las mejores condiciones en el ambiente de trabajo, e igualmente si llega a terminar la relación laboral, el derecho laboral protege tanto las indemnizaciones por despido injustificado, o incluso protege de que se le dé una muy buena remuneración por el trabajo aportado y el tiempo en el que lo hizo. En todo momento el trabajador está protegido, y precisamente el enfoque social también va de la mano con lo que hablábamos del principio de la primacía de la realidad. Entonces sí está bastante presente ese enfoque que lo diferencia demasiado de las demás ramas. ¿Y ustedes creen que nosotros como futuros profesionales del derecho tenemos algún tipo de obligación o alguna responsabilidad frente a esta realidad en la que estamos viviendo, o en la que futuramente nos podemos presentar ante casos, ante realidades, y a defender a otras personas? Yo siento que sí, porque muchas veces al desconocer la ley se hacen lo que son los abusos, y nosotros podemos ayudar a lo que es a prevenirlos. Además, también el derecho laboral no solo se aplica en tribunales, en problemas específicos, sino que también se usa en la vida cotidiana de muchas personas para hacer valer sus derechos. Ahora imaginemos de que el día de mañana un amigo o un familiar, siento que esto es algo muy común y creo que les ha de haber pasado, que algún familiar fue despedido de manera injustificada, o no le dieron indemnización, o no le pagaron lo que es. ¿Ustedes creen que saber lo que son los sujetos del derecho laboral sea algo importante o algo que marque la diferencia para que él pueda tomar cartas en el asunto? Sí, pues fíjate que realmente sí, esto es algo bien importante, saber diferenciar, como lo platicábamos en cierto punto del podcast, el hecho de saber a qué sujeto laboral se dirige el reclamo, sobre qué sujeto laboral recae la acción o la injusticia que se ha cometido ante este familiar o amigo. Como vos lo mencionabas, es bien común de que amistades o familiares te digan: vos estás estudiando derecho, mira, ayúdame en esta situación. Entonces, eso es bien común, que se acerquen a uno pidiendo ayuda, pidiendo asesoría. Entonces creo que teniendo bien en claro y bien determinado los sujetos del derecho laboral, es como nosotros podemos tener una guía para nosotros poder llevar a cabo este proceso y poder llevar a cabo, como te lo mencionaba, el reclamo, y saber perfectamente hacia qué sujeto laboral es que se debe adjudicar la acción que se cometió, ya sea, como lo mencionaban, el despido injustificado, la falta de indemnización, o hoy en día es muy común el hecho de que se despida, por ejemplo, las personas embarazadas. Entonces todo este tipo de situaciones son muy comunes en la realidad.
y están a la vuelta de la esquina, como muy bien se dice. Y creo que esto es de mucha ayuda para nosotros, es una información muy valiosa para nosotros como estudiantes de Derecho, poder reconocer y poder saber cómo actuar ante un caso, ante una situación de estas. Y así como es de ayuda para nosotros, nosotros también vamos a ser de ayuda para nuestro entorno, porque ya conocemos acerca de los sujetos procesales y podemos evitar de que al momento del litigio se dirija la acción contra la persona equivocada. Y muchas veces en esos procesos, por dirigirla contra la persona equivocada, queda el proceso sin efecto alguno positivo para el trabajador. Entonces le tocaría al trabajador o volver a intentarlo o simplemente abstenerse y no recibir lo que le corresponde como tal. Por eso siento que todo lo que hemos hablado demuestra que el derecho laboral no es solo una teoría universitaria. También es una herramienta que sirve para proteger la dignidad del trabajador, ya que muchas veces los trabajadores pueden sufrir de algún percance y las empresas solo se lavan las manos finalizando el contrato. Por eso decimos de que entender el derecho laboral es entender cómo el derecho busca equilibrar una relación que naturalmente es desigual, en donde se protegen tanto personas, necesidades y derechos, las cuales deben ser respetadas siempre. Bueno, creo que eso ha sido todo por este capítulo. Les agradecemos mucho por acompañarnos y por quedarse hasta el final. Deseamos de que les haya sido de mucha ayuda y de mucha información. Los invitamos a ver en los siguientes capítulos de este podcast, donde nos acompañarán más compañeros. Gracias por ver. Muchas gracias por sintonizar.